Vayamos a la carta de Corintios, a la primera carta en el capítulo 4. Le he puesto como tema pasando de la idolatría a la fidelidad. Y dirá, ¿qué tiene que ver la idolatría con la fidelidad hoy, Día de las Madres? Y es que el Día de las Madres muchas veces se ha convertido más que en un día de celebración, se ha convertido en una idolatría hacia la madre. Y eso es muy lindo, las ventas se disparan, nosotros que bregamos en el comercio, las ventas se disparan, las tiendas se abarrotan de comprar regalos para el Día de la Madre. Y hoy vemos las redes que están pintadas de declaraciones hermosas. Mi madre te adoro, mi madre lo mejor que Dios me creó, que Dios creó en mi vida, mi madre lo más valioso. Incluso nosotros podemos ver casos de que tú podrás hacer cualquier cosa con una persona, pero el día que le mentaste a la madre, posiblemente ese sea el detonante de un gran conflicto. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos, esa madre simplemente que nosotros pasemos de simple expresar todo ese cariño y afecto que termina pareciendo una expresión idolátrica a una madre que es hallada fiel? Por eso quiero trazar hoy, empezar con la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Señor, gracias. Gracias por las Escrituras, porque en ella entendemos que encontramos la palabra de Dios. Permite que sean estas dirigiéndonos a nosotros, para que por medio de tu palabra esta nos sirva de brújula a nosotros, para que esta ponga la dirección hacia donde nosotros tengamos que trazar la ruta de qué caminar. Padre, no permita que sean mis palabras, sino la tuya. Y oro por el pueblo, para que conforme a lo que tú te has propuesto, la palabra encuentre cabida en ellos. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como la Biblia no menciona en ningún aspecto, en toda su narrativa escritural, desde Génesis a Apocalipsis, habla acerca de la valoración como tal, acerca de si hace un Día de la Madre o una celebración. Sin embargo, la Biblia sí menciona acerca de un título que se le da a todo aquel que ha decidido servirle a Dios. Y dentro de los muchos títulos que encontramos en la Biblia acerca de quién le ha servido a Dios, en cuanto a la calidad de lo que somos, la Biblia nos titula como si fuésemos hijos de Dios. En cuanto a la práctica de lo que hacemos, la Biblia nos titula, en algún momento en el libro de los Hechos, le dice que se nos llamó cristiano. Pero en cuanto a la tarea que a nosotros se nos ha asignado, la Biblia nos titula a nosotros como administradores. Por lo tanto, este hecho de ser administradores, aunque la palabra se utilice como si fuese en un estado, como si se estuviese hablando de un hombre, la Biblia menciona que es la cualidad con la cual se describe todo aquel que ha decidido establecer la militancia en este evangelio. Por lo tanto, la Biblia dice que todos somos llamados administradores. El verso 2 de la misma carta que nosotros hemos leído, del capítulo 4, entonces empieza a mostrar la calidad de estos administradores, qué se busca que estos administradores tengan. Y dice el verso 2, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Subraya la palabra ahí, cada uno. Sabemos que la iglesia tiene, en cuanto a su expresión, tiene una función corporativa, la cual representa lo que es la unidad de la iglesia. Pero también en cuanto a su asignación, también la Biblia menciona una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. En muchos contextos la Biblia menciona, vosotros sois el cuerpo de Cristo, vosotros sois la iglesia. La Biblia en reiteradas veces menciona de una pluralidad de la iglesia. E incluso este ejemplo es súper interesante porque la Biblia menciona a la iglesia como el todo, no como la individualidad de uno. Esto se puede poner como un ejemplo interesante, como si fuese que nosotros hablamos de una pared. Por ejemplo, nosotros decimos, esto es una pared, pero la pared, para ser pared, toda tiene que estar unida. Esa pared está compuesta, si está hecha de bloque, está compuesta por un sinnúmero de bloques que inmediatamente usted lo independice, ella deja de ser pared. Para ser pared tiene que estar unida a todos los demás.
Asimismo es la iglesia. Nadie es iglesia de manera individual. Nadie teniendo una vida de llanera solitario diciendo yo no me congrego, a mí no me importa lo que haga, yo tengo mi propia vida de iglesia. Incluso algunos hemos creado nuestro propio modelo religioso, donde establecemos de qué forma yo me voy a congregar, de qué forma yo le voy a servir a Dios. Y dentro de nuestro modelo nosotros decimos yo he sido hallado fiel. De tal forma que la fidelidad no la establece quien practica la fidelidad, sino que establece quien llama a uno a ser fiel. Por lo tanto, nadie despegado de la pared sigue siendo pared, sino que es un bloque. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a trazar una ruta individual, lo que es la iglesia, y empezamos a alejarnos del cuerpo, inmediatamente nosotros dejamos de ser iglesia, independientemente tengamos una acción por posición, porque hayamos pasado de muerte a vida. Todo aquel que se desconecta de la unidad del cuerpo pierde su función y su propósito y se aleja de lo que es el diseño. Entonces, dentro de esta hay una responsabilidad que la Biblia establece. Dice que el administrador se requiere, no que la iglesia en el corporativo sea encontrada fiel, sino que cada uno sea encontrada fiel. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos hoy día de las madres, donde tenemos muchas madres motivadas, donde han recibido un sinnúmero de mensajes, producto de la gratitud de muchos de sus hijos, o de algunas obras que han hecho, donde gente han expresado gratitud. ¿Cuál es el estándar de fidelidad que nosotros podemos establecer para que cuando venga la vara establecida, que va a decir, usted es encontrada fiel? La Biblia menciona en el libro de Zacarías un texto que quiero establecerlo como un estándar. Zacarías 1:17 dice, por lo tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será servida, será tendida sobre Jerusalén. La palabra plomada por lo regular es una palabra desconocida dentro del ámbito eclesiástico, pero la palabra plomada es como nosotros podemos decir la vara, de qué forma se va a medir. Se utiliza este instrumento como en la antigüedad no habían instrumentos como hoy tenemos en el día. Principalmente los que trabajan con construcción tienen una cinta de medir. Ahora mismo incluso en las escuelas a todos los estudiantes, los niños le dicen traigo una regla donde ya cada uno puede medir centímetros, milímetros, pulgadas, metros, de manera facilísima. E incluso los celulares tienen una función que con la cámara tú pones y te dice la medida. En la antigüedad no había forma de cómo establecer estos niveles de medida tan precisos, sino que se creaban instrumentos. Se creaban instrumentos para que con ellos sirvieran de medir. Por eso vemos a Jesús cuando está aquí en la tierra que dice que con la misma vara que mide será medido, porque esta vara no era una vara que simplemente yo decía trae una vara cualquiera, sino que era una vara elaborada con el propósito de que ésta sirviera de unidad de medida, para que cada vez que existiera la necesidad de tener que haber un intercambio comercial, o que usted fuera a recibir o establecer la medida, usted tenga algo con qué decir, esta se parece a esta o esta no se parece a esta, esta mide más, esta mide menos, esta es más grande y esta es menos grande. Entonces Jesús dice que vendrá un día, dice la Biblia en el libro de Zacarías, donde la medida será establecida. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿cuál es la medida que nosotros vamos a establecer para entender cómo se encuentra la fidelidad en Dios? Y esta medida no tiene que estar basada en mis propios argumentos ni en mis propios preceptos. Dentro de esta definición nosotros encontramos intervenciones que se han incluido y se han mezclado altamente en los niveles más internos de la operatividad de la iglesia. Muchos de nosotros empezamos a preguntarle, mujeres tras mujeres, madre tras madre, o hombre tras hombre, ¿qué es ser hallado fiel? Y posiblemente cuando empezamos a describir o a unir todas las descripciones que muchos han realizado, posiblemente todos hagamos establecido un modelo de fidelidad, quizás conforme a lo que nosotros entendemos de manera correcta, pero quizás alejado del diseño correcto detrás de las escrituras que establecen. Entonces, dentro de este modelo
Quiero poner un ejemplo que pasó. En el libro de Isaías, en el capítulo 4, hay un ejemplo súper interesante que se parece mucho al comportamiento que hoy en nuestros días hemos estado experimentando cuando se trata de hablar de lo que es la fidelidad. La Biblia menciona que Isaías 4:1 dice que vendrán un momento donde dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre. Noten algo interesante. Si nosotros empezamos a parafrasear lo que dice el texto, estas 7 mujeres, ellos se acercaron para empezar a establecer y decir: nosotros queremos representarte. Queremos representarte. Porque todo aquel que le pide a otro: déjame llevar tu nombre, él está buscando una representación. Sin embargo, ellas dijeron: nosotros queremos representarte, pero las condiciones de representarte yo quiero establecerlas. Y dijeron: solamente queremos poner 2 objetivos para presentar. El primer objetivo es: déjanos establecer nuestra propia forma de vestimenta. La vestimenta tiene que ver con apariencia, con la semejanza en la cual la gente nos ve. Sin embargo, ellas dicen: yo quiero llevar tu nombre, pero yo déjame decidir de qué forma soy yo que me voy a ver. Y la segunda declaración que dice: también déjanos elegir lo que nosotros vamos a comer. La Biblia, el asunto de comida tiene demasiada relevancia, porque la comida habla acerca de lo que define lo que nosotros somos. Por eso el ser no es el resultado de lo que él piensa. El ser no es el resultado de lo que él dice que va a hacer. Nosotros somos el resultado de lo que nosotros comemos. Entonces estas mujeres dijeron: yo quiero representarte, pero tú no decidas de qué forma nosotros nos vamos a alimentar. Yo voy a alimentarme de la forma en que yo quiera. Yo voy a establecer la comida que yo quiera. Y al final, la fidelidad, el estándar, somos nosotros que lo vamos a establecer. Tremendo error. ¿Qué tanto se parece eso hoy al comportamiento de la iglesia? Señor, yo quiero servirte, yo quiero establecerte, yo quiero entregarte todo lo que yo soy. Sí, pero ven y sígueme. No, déjame establecer de qué forma yo te voy a seguir. Yo voy a cantar las canciones que yo quiera. Yo voy a predicar de la forma que yo quiera. Yo voy a creer la forma en que yo quiera. Yo me voy a vestir de la forma en que yo quiera. Yo estableceré el estándar que yo quiera. Solo permíteme llevar tu nombre. Eso es lo mismo que muchos de nosotros hoy en día se parece. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, está bien. Y cuando establecemos la plomada, establecemos la vara, el estándar, ¿a qué te parece? No. La vara la establezco yo mismo. Por eso muchos de nosotros utilizamos un elemento que yo utilizo de manera repetitiva, los llamados tranquilizadores de conciencia, donde nosotros utilizamos un argumento que tranquiliza nuestra conciencia para establecer el nivel de incomodidad que debería producir, pero en vez de estar incómodo, estoy cómodo. Por eso muchos de afuera, cuando ustedes ven, le preguntan: yo no necesito visitar una iglesia. Te dicen: yo oro antes de salir, yo oro antes de dormir, yo todo, no hay nada que yo comience que no primero no lo ponga en oración. Estableciendo su propia forma. A mí llámame cristiano, a mí llámame hijo de Dios, pero yo estableceré mi propia forma. La fidelidad no se puede establecer en la forma en que cada uno de manera individual establezca, sino que nosotros tenemos que ver cuál es el estándar, porque una de las cosas que Dios dijo: yo estableceré la plomada, el modelo lo establecerá Dios, no el hombre. Y yo le podré decir muchas cosas acerca de la escritura, pero hay algo y súper interesante que la Biblia menciona, y de manera repetitiva, se repite de manera constante en las escrituras: que Dios podrá negociar algunas cosas en cuanto a la forma, pero cuando se trata de su diseño, hay cosas que Dios intolera. Hay un sinnúmero de textos en la Biblia que menciona cada vez que el hombre intentó establecer su propia forma, que violentó el diseño, terminó pagando las consecuencias de ignorar lo que esto producía. Si empezamos desde Génesis, cuando el hombre le dice: el día que comiere, ciertamente morirá. Comiste, moriste. No negocio que violente el diseño que yo establecí. Y si podemos seguir viendo cómo eso se va repitiendo de manera constante en las escrituras, podemos ver los hijos de se me fue el nombre. ¿Ah? No, del hermano de Moisés.
Aarón, Abiud y Nadaab. Dice que ellos entraron a presentar, a quemar incienso. Y ellos dijeron, vamos a quemar incienso, pero el incienso que voy a quemar es el que yo dije, no es el que Dios dijo. Y terminaron cuando encendieron incienso. Dice la Biblia que lo que se parece lo que hicieron fue que hicieron un fuego. Y como el escritor no quiso describirlo, lo estableció con un término. Dijo, eso fue un fuego extraño. Y dice las escrituras que inmediatamente ellos se encendieron, murieron. O que mencionar acerca de Usa, que cuando estaban trasladando el arca del pacto, que venían trayendo cuando David la fue a llamar, este hombre estaba lleno de buenas intenciones. Él quería que no pasara nada con la mayor representación de Dios aquí en la tierra, que era el arca del pacto. Y cuando esta arca va al piso, él levanta la mano para hacerla que no caiga, llena de buenas intenciones. Sin embargo, la Biblia establece que cuando esto sucedió, él murió. Porque el violentar el diseño de Dios, aún esté cargado de buenas intenciones ante Dios, es considerado como desobediencia. Usted podrá estar haciendo muy buenas cosas, cargada de buenas intenciones, pero si se aleja del diseño de lo que es la iglesia, usted no será hallado fiel. Y podemos mencionar muchísimos textos. La Biblia menciona incluso cuando habla en el libro de Deuteronomio acerca de la forma en que el hombre iba a sembrar la tierra. Dice en cuanto a la siembra, cuando agarres un terreno, no mezcles semilla. No agarres una semilla de aguacate y una de ají. No quiero que se mezcle la semilla. Incluso cuando la gente se iba a vestir, no quiero que cuando abres la ropa utilices una de lino y otra de lana. Si vas a hacer una ropa, tiene que ser de la misma tela, porque Dios no está interesado en cuanto al cumplimiento de su diseño, que el hombre haga mezcla. E incluso en cuanto a la forma en que la tierra se iba a arar, las escrituras dicen que cuando el hombre iba a arar la tierra, no podía poner un buey y un caballo, no podía poner dos animales en cada lugar. Aun cuando iba a arar, tenía que utilizar el mismo tipo de animal, porque Dios ha sido reiteradamente que cuando establecía la medida, el estándar sobre el cual el pueblo iba a medir, no se puede negociar el diseño. Entonces, así mismo, nosotros nos tenemos que preguntar en cuanto estamos hablando acerca de las madres, si estamos encontrando fidelidad. La fidelidad está basado en ¿qué? En el estándar que Dios estableció o el estándar que la cultura está estableciendo como diseño y ha aprobado como correcto, que ha venido a que yo me sienta hoy en día que soy la mejor madre, producto de lo que el comentario o el sistema del mundo me está diciendo, o que yo pueda ver la plomada, la vara sobre el cual yo me estoy midiendo, y que de manera automática yo pueda ver. Si ustedes ven, por más que yo quiera en cuanto a estatura, yo no alcanzo ese cuadro. Asimismo es la plomada, la vara, que nosotros podamos ver el estándar y que cada cierto tiempo nosotros nos pongamos frente al estándar y nosotros podamos ver si nosotros estamos dando el estándar, y que ahí nosotros podemos saber si estamos siendo o si hemos sido hallados fiel en el proceso de este. Yo sé que quizás las madres quisieran encontrar algunas palabras que quizás empiecen a decirnos como por lo regular: tú eres una madre hermosa, la cual Dios te concibió el derecho de ser madre. Hoy en tu día es el mejor día porque trae gratitud. Quizás hoy algunas están llorando producto de algunos recuerdos, o de que algunas perdieron un familiar cercano o un hijo. E incluso si ustedes pueden ver, la pérdida de un hijo es una de las cosas más dolorosas que puede haber aquí en la tierra. Porque biológicamente se concibe que los hijos enterrarán a los padres, pero no que los padres enterrarán a los hijos. E incluso usted puede ver, cuando una mujer pierde a su esposo, se llama viuda. O cuando un hijo pierde a su madre, queda huérfano. Pero cuando una mujer pierde un hijo, no hay forma de cómo llamarle a eso. No hay nombre. ¿Cómo se llama? ¿Por qué? Porque no hay, biológicamente no está concebido como que la gente, en cuanto a la lógica, asuma que los padres enterrarán a los hijos. Por eso muchos padres, cuando le preguntan: yo prefiero entregar mi vida para que mi hijo quede vivo. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de cuidado, es algo que por naturaleza los padres, y creo que abunda todavía más
en la madre, producto de su condición y forma genética en la que ésta nació. Entonces, dentro de este desarrollo, volvemos al libro de Isaías, hablando en cuanto a la fidelidad. Es necesario que ustedes, madres, se vean como administradoras, pero cuando se establezca, a usted se le pedirá una sola cosa: sea hallada fiel. Y la pregunta es, ¿qué es ser hallada fiel? Dentro del desarrollo de la vida, muchos de nosotros hemos establecido cuál es la fidelidad, y por eso muchos salimos a las calles. Y hoy en día muchos padres, muchas madres, cuando se le entregaron sus hijos, entendieron algunas que más que entregar sus hijos, no entendieron que Dios le está entregando una semilla para depositarla en una generación que necesita, y que la Biblia menciona en el libro de Corintios, que espera con dolor de parto a que los hijos de Dios se manifiesten. Por lo tanto, a ti no te entregaron un hijo como si fuese una mascota, sino que te entregaron una semilla para establecer un propósito, para que ésta se exprese y cumpla con el propósito eterno de Dios. Por eso la fidelidad va a estar ligada más que a la satisfacción emocional que el mundo como sistema establezca como estándar. Es que tú encuentres el cumplimiento del propósito eterno dentro de la labor en la cual a ti se te fue asignada en este proceso. Y hoy celebramos como durante años venimos elaborando y trabajando día tras día en esta labor. Sabemos los días amargos, sabemos las vicisitudes que pasan en este camino. ¿Cuántas madres han tenido que despedir a sus hijos viendo que están delinquiendo, haciendo cosas, amando al pecado? Sí, pero también tenemos una labor que mañana se nos va a preguntar a nosotros si somos hallados fiel. ¿Cómo sabremos si seremos halladas fiel? Dentro de este proceso, Isaías 4 decía: déjame establecer mi forma, déjame ponerme mi propia vestimenta y déjame establecer mi propia comida. Notemos algo interesante que surge en esto. Como iglesia, entra como influencia en este pensamiento lo que es la operatividad de lo que es la mentira. Es algo que siempre menciono. Pero la mentira, a veces nosotros la resumimos al hecho de una acción de decir algo que no es verdadero. Posiblemente como hijos de Dios, ninguno de nosotros seamos mentirosos. E incluso la mentira es pecado. Y la Biblia dice que el que practica la mentira es hijo del diablo. Pero una cosa es mentir como acción y otra cosa es la mentira. La mentira, más que una acción, es un diseño, es como un ser que piensa, que planifica, toma decisiones. Y mentir te lleva a hacer algo que no es verdadero. Pero la mentira, esta ataca lo que son los diseños. Entonces, muchos de nosotros quizás no seamos mentirosos, pero muchos de nosotros quizás estemos envueltos en diseños de mentira. Y en cuanto al día y lo que es la forma de lo que son las madres, incluso hasta las mujeres hoy en día, y hablo de ellas no porque sean las únicas, porque también los hombres, sino producto del día, algunos de nosotros estamos envueltos producto de la mentira. La mentira está tratando de establecer sistemas, moldes. Y cuando hablo de molde, me refiero, por ejemplo, como la Biblia menciona en Romanos 12:2, cuando dice: no os conforméis a este siglo. La palabra conformar es que no tomemos la forma. ¿Y saben cómo se ejemplifica esto? Que ¿cuántos de nosotros no hicimos en alguna dinámica lo que fue los trabajos de yeso? Cuando nos enseñaron a trabajar con yeso en la manualidad, que nos pusieron que con un platico desechable, a que dibujáramos una carita, a que dibujáramos una figura. Y sabíamos que cuando depositáramos el yeso, cuando el yeso se secara, ¿qué iba a salir? Iba a ser la cara. La pregunta que yo le hago a algunos de ustedes es que si yo, en vez de depositar yeso, hubiese depositado cemento, ¿la imagen cambiaría? ¿O seguiría siendo la misma imagen?
Pero si cambiamos el yeso por el cemento usamos resina líquida, que es lo que utilizan, o parafina, que es lo que utilizan para los velones. Si la mezclamos, cuando esta se seca, ¿seguirá tomando la misma forma? Porque la forma no depende del material que estamos usando, sino del molde en el cual nosotros estamos trabajando. Por eso la mentira, su expresión principal es tratar de crear moldes para que la iglesia se adapte bajo diferentes excusas al molde. Y aunque a veces nosotros decimos, como yo vengo a la congregación, yo soy hijo de Dios, yo hago esto de tal forma, y como aquel que está fuera de la iglesia lo hace de tal forma, a él yo lo condeno, pero yo me justifico, sin darnos cuenta que aunque lo hagamos de material distinto, ambos nos estamos sometiendo al mismo molde. Entonces la mentira ha venido a operar dentro de lo que de manera pasiva en la iglesia, y nosotros ha empezado a establecer los estándares de qué debemos hacer, cómo debemos convertirnos, y sin darnos cuenta muchas de nuestras decisiones no son producto de nuestras convicciones, sino producto de la manipulación que este sistema ha ejercido sobre nosotros. Ejemplo, hoy en día, cuando se trata de mujer, se está tratando en sentido femenino, trabajando lo que la mujer tiene que estar empoderada. Mujer empoderada, mujer independiente, la mujer que es padre y madre al mismo tiempo, la mujer que no come comida, la mujer que anda buscando la igualdad de las cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos oído estos argumentos? Y nosotros decimos, y en verdad eso está operando en la iglesia. Analice. Porque muchas de las mujeres y muchos de los matrimonios hoy en día están siendo fragmentados producto de que nadie entiende cuál es su rol, sino que nosotros entendemos que tenemos que encontrar fidelidad en el estándar que el sistema estableció. La fidelidad no es en que tú crías tus hijos y que estos se han hallado fiel. La fidelidad es que mañana las mujeres de afuera no me digan que yo soy una comecomía. La fidelidad no es que a mí digan que yo no trabajo. La fidelidad es que yo pueda encontrar que cuando trabajamos, él y yo ganamos lo mismo. Y que cuando salimos a pagar una cuenta, podemos pagar 50-50. Porque yo quiero encontrar fidelidad en el sistema de la mentira, y sin importar que le sea llamado infiel a Dios. Y nos terminamos muchas veces enredando los asuntos de la vida para encontrar lo que es la fidelidad del mundo, ignorando la fidelidad de Dios. Sin embargo, Pablo le escribe a Timoteo, dice, ninguno que milita se enreda en los asuntos de la vida por amor de aquel que lo tomó por soldado. Y note que la palabra vida ahí, cuando usted la analiza en su término, en el idioma que se escribió, se refiere a la vida biológica, donde dice nadie se enreda en los asuntos que tienen que ver con la supervivencia de lo que es existir, en los asuntos de la vida, por amor a aquel que lo llamó por soldado. Y dirá, ¿tú qué sentido tiene esto? Jesús lo declaró de la siguiente forma, diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? Cuando analizamos el contexto inmediato del texto, vemos que Jesús primero enseña diciendo, y habla acerca de las aves, diciendo, ¿quién alimenta las aves? ¿Quién le da de comer? E incluso más adelante en el texto dice, nadie se preocupe por qué habe de comer, ni por qué habe de vestir, porque mi Padre que está en los cielos se encargará de esas cosas. Y por eso termina concluyendo y dice, por lo tanto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadidura, para que el hombre entienda que en cuanto a la existencia, en cuanto a existir, hay un Dios que tiene cuidado de nosotros, en la cual nosotros tenemos que poner nuestra confianza, para no tener que poner nuestra confianza en lo que nuestras manos puedan producir, y eso nos lleve a terminar abandonando el diseño y siéndole infiel a Dios. Incluso en las bienaventuranzas hay un discurso hermosísimo donde dice, buscad y se hallaréis, tocad y se le abrirá, porque todo aquel que busca encuentra, todo aquel que toca se le abra. Entonces vuelve y hace una declaración en cuanto a la enseñanza y dice, ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si le pide pescado, le dará una serpiente. Y dice, si vosotros siendo malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Dios? Dios nos está poniendo la garantía de que podemos serle fiel a su diseño sin tener que serle fiel al sistema de la mentira y abandonar el propósito en el cual Dios nos depositó aquí en esta tierra. Porque nadie vino, todos fuimos traídos. Y lo que nos concibió a nosotros no fue la unión sexual de papá y mamá, no, sino fue la concesión del propósito eterno en Cristo. Y en esa dinámica tenemos que ser hallados fiel. Y esta fidelidad no puede estar sujeta a lo que la mentira del mundo ha establecido. Esto es algo comprometedor lo que voy a decir, pero lo repito muchas veces. El sistema de la mentira, señores, está operando tanto en esto que analicen. Sabemos que hay muchas cosas que se han alejado del diseño, pero aprendan algo. El mal uso no nos puede llevar al desuso. Sabemos que hay muchas mujeres y muchos hombres que han tenido matrimonios disfuncionales, donde uno de los dos no tenía la vida de Dios y terminó abandonando todo. Sabemos esto. Pero aquellos que todavía están unidos, analicen cuáles son las motivaciones que dirigen sus matrimonios. Cuáles son las metas que ustedes han establecido. Sobre cuál es lo que lo hace que se despierten día a día. En psicología, algunos de los que han estudiado psicología o han escuchado, no sé si han oído lo que se llama la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades, diciendo que el hombre primero tiene necesidades fisiológicas, luego tiene necesidades de seguridad, de que lo protejan, luego tiene necesidades sociales, luego tiene necesidad de autorrealización y luego tiene necesidad de reconocimiento, de que lo reconozcan. Una de las cosas que hace la mentira es que hace que esta pirámide se invierta y el ser humano empieza a buscar y a trabajar por lograr autorrealización y reconocimiento, aún sin tener sus necesidades fisiológicas cubiertas, estableciéndose estándares incorrectos. Y les dije a ustedes que iba a decir algo que me podía comprometer, pero quiero que lo analicen. Yo digo esto repetidas veces, principalmente cuando nos toca hablar acerca de lo que es matrimonios y pareja. La mayoría de los hogares, donde papá y mamá trabajan, analicen, el sueldo de la mujer se va en cubrir su ausencia de no estar en el hogar. La mayoría, quizás no sea el todo, la mayoría, en cubrir el no estar en el hogar. Cuando empiezan a sumar los gastos que tienen que producir, las personas que tienen que cubrir las cosas. ¿Y nuestros hijos dónde? La niñera que más hijos tiene asignado hoy en día, ¿saben cómo se llama? Señoras redes sociales. Señoras redes sociales. Porque como hemos tenido que salir a buscar cubrir el estándar que el sistema me puso y no el estándar que Dios estableció, terminamos abandonando todas esas cosas. Hay un texto que me encanta, que lo repito muchas veces, tercera de Juan 1, del verso 1 al 4, del verso 1 al 5, cuando Juan empieza a hablar acerca de Gallo. Y dice, y cuando habla de Gallo, dice, cuánto me alegré de que cuando me dieron tu testimonio de que tú andabas en la verdad. De que tú andabas en la verdad. Señores, hace mucho tiempo decidí de manera voluntaria que si algo tendríamos que dejarle a nuestros hijos. Y una de las cosas por la cual oramos cada vez que tenemos la oportunidad, oro con ambos y le digo a ellos, el mayor regalo
El mayor legado que usted pueden tener no es que su padre pueda dejarle una casa, no es que su padre le dé una buena educación, no es que su padre le deje un automóvil, que le deje un imperio financiero del cual sustentarse. El mayor regalo que nosotros como padres, madres, que tenemos la asignación, es que nuestros hijos, cuando las personas lo vean frente al estándar de Dios, podamos decir, ellos aman la verdad. Ellos aman la verdad. Muchos de nosotros salimos a trabajar, cogemos dos trabajos, trabajamos los fines de semana, trabajamos horas extras, nos desplazamos a larga distancia para construir un techo, para pagar una educación, pero a veces nos sentimos así mismo como aquel que dijo, que cita la parábola Jesús cuando dice, yo agarraré, llenaré mi llanero y me sentaré y le dirá, alma mía, regocíjate porque muchos bienes tiene. Muchos de nosotros caemos en esa misma situación. Nuestra alma se regocija por los bienes materiales que nuestros hijos le podamos poner en la mano, ignorando el poder que puede tener que ellos amen la verdad. El mayor ataque que tiene este sistema, ese amor por la verdad que los niños hoy no están teniendo, pero es que se hace casi imposible, porque si tú no crías a tus hijos, sino que te lo crían, nadie va a depositar en ti la semilla del evangelio. Pero ese es el principal trabajo apostólico que tenemos nosotros como iglesia, es la labor, y digo apostólico, ¿por qué? Porque el apóstol en cuanto al diseño es aquel que tiene la responsabilidad de establecer primero el fundamento. Muchos de nosotros se nos han dicho que nosotros somos sacerdotes en la casa. No, eso es mentira. En cuanto al diseño, usted tiene una labor de apóstol en su casa, porque la labor suya es no ser intermediario, que era lo que hacía el sacerdote entre Dios y tus hijos. No, es ser aquel que le ponga el fundamento en la vida de tu hijo. Entonces, ser hallado fiel es poder cumplir con esta labor más que cumplir con el reconocimiento del mundo. No ganamos nada que el mundo me reconozca si al final yo soy hallado infiel en cuanto a esta labor. Por eso parte de lo que es mi oración en esta mañana, perdón por lo de noche, pero como acostumbro a predicar de noche en la congregación, estoy todavía como con el chi. Pero mi oración es que el Señor pueda llevarnos a nosotros a ver y que nuestros objetivos sean redefinidos, nuestras fuerzas sean reinvertidas y la dirección en que nosotros caminamos sea cambiada. Para que usted mañana, más que saliendo de aquí en una crisis, salga con una tarea y que pueda poner en revisión y pueda poner todas las acciones, su agenda, pueda ponerla en perspectiva y decir, ¿cómo está mi día a día basado en el estándar de Dios y no en el estándar de este mundo? Y sabemos, señores, sabemos que este camino produce ciertos desganes, produce ciertas cosas, y por eso Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, antes de ir al mundo, Mateo 28 dice que Jesús le dijo, por tanto, ir al mundo, pero antes de ir al mundo, Él estableció unas condiciones. Y oigan, miren qué condiciones, ni más linda. Dice que todos tenían que renunciar a la familia y a la comodidad. Oye, antes de mandarlo al mundo, oye, ¿qué dijo? Tienen que renunciar a la familia y a la comodidad. Y dirás tú, ¿de qué forma? Lucas 9:60 dice, Jesús marca una urgencia espiritual eterna y tiene prioridad sobre los compromisos naturales. Y dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. O qué decir Mateo 10:37 cuando dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuál fue el estándar antes de que te enganchara en el ejército? Te están diciendo a ti cuáles son las cosas a las cuales tú te vas a tener que enfrentar, para que una vez esté dentro de esto, no use como excusa, porque primero fuiste advertido. La segunda declaración que Jesús habla es acerca de soltar lo material, lo apego. Y pone el primer caso con el joven rico. El joven rico va y abre el pecho, se enorgullece como el pavo real y le dice, Señor,
que yo necesito para pertenecer a tu reino? Y él le dice, bueno, lleva los mandamientos. Y él dice, misión cumplida. Lo hice. Ah, es verdad que eso lo hice. Entonces, en cuanto al examen teórico, lo pasaste. Ahora te voy a pedir la prueba práctica de que en verdad lo pasaste. Ajá, ¿y cuál es? Vende todo lo que tiene. Y dice las escrituras que él bajó su rostro y se fue triste, porque él tenía muchas posesiones, él tenía muchas cosas a las cuales estaba apegado. Y cuando le pidieron que entregara aquello que él estaba apegado, dio error. No puedo. Vende todo lo que tiene. O Lucas 14:33 dice, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Como madre, ¿soy hallado fiel? ¿Cuál es el estándar? ¿Tengo apego a lo material? ¿Tengo apego a lo material? ¿Estoy dispuesto a renunciar a todo lo que posee por causa de la causa? ¿Por esta causa? En un momento Pablo dice, yo sé que entregando, dice, yo gastaré de lo mío. Pablo en un momento dice, señores, yo voy a gastar de lo mío. Y si es necesario, me gastaré yo. Y nota que Pablo dice, pero yo sé que yo entregándome más, seré amado menos. Pero no me importa. Porque la causa, yo no trabajo para la satisfacción del hombre, yo trabajo para el cumplimiento de la causa. Y esta es eterna, no se suscriba a lo que yo pueda pasar de manera temporal. No me importa. Y Pablo tiene a una de las personas que tenía más sentido de eternidad incrustado en lo que era su genética de hijo de Dios, a tal punto que Pablo en un momento cuando está escribiendo dice, señores, a mí no me metió preso el tribuno, no me metió preso Roma, yo soy prisionero de Jesucristo, porque metieron preso al cuerpo, pero la palabra no está presa. La tercera advertencia que hace Jesús dice, negarse a uno mismo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Se lo dejo de tarea. Y dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué más? ¿Qué dice Mateo 10:38? Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de seguirme. Note que dice que no es digno. Porque probablemente algunos lo estén siguiendo, pero no sean dignos del llamamiento, de ese seguimiento que está haciendo. Habemos algunos que dentro de nuestra práctica que establecimos nuestra propia forma, posiblemente nos llamemos seguidores de Cristo, pero somos dignos de este llamado. Por eso Pablo en el libro de Filipenses dice, cada quien ande de acuerdo sea digno del llamamiento con el que fue llamado. Cuarta advertencia, no puede tener un deseo de retroceso. Y dice Lucas 9:62, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás. Ahora este no dice que no es digno, sino que no es apto. No calificas para el reino de Dios. Porque el mirar atrás, ¿usted sabe qué representa el mirar atrás? Más que simplemente mirar lo que dejaste, es como desear volver a lo que antes venía. Entonces tú entras en una comparación. Y cuando, miren, una de las cosas que dentro de las relaciones se genera mucho conflicto cuando una de las parejas le habla a la otra de cómo era su vida con la anterior pareja. Porque de una vez genera conflicto, porque eso es un sinónimo de entender que la vida pasada es mejor que la que estoy. Sin embargo, Jesús dice, si hay alguien que en un momento entiende que mirando atrás, deseando que atrás fue mejor, usted no es apto. No es apto para seguir. Por eso el pueblo de Israel, Dios tuvo dos procesos con ellos. Primero fue sacarlo de Egipto en cuanto a la tierra, y luego fue a sacar Egipto dentro de ellos.
porque fue repetidas veces que dijeron: allá en Egipto tuvimos mejor. Y por eso algo que le debió tomar unos días, le tomó 40 años. Sexto, morir para dar fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La vida cristiana requiere quebrantamiento para que el fruto de Dios pueda manifestarse. Cierro con el último. Humildad. El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro discípulo. Tenemos las advertencias. Sabemos, madres, que en este desarrollo de crianzas hay muchas situaciones. Incluso amando el Evangelio, a veces dejamos algunas cosas atrás. Pero el llamado de las Escrituras no es: madre, no quiero que cuando yo venga me enseñes los apartamentos ni la educación que le diste a tu hijo. Madre, yo no quiero que me enseñes lo que construiste. Yo quiero una sola cosa, y es encontrarte fiel. Una mujer que esté dispuesta a darlo todo, no mirar atrás, sembrarse por una causa, no enredarse en los asuntos de la vida por amor de aquel que lo tomó.